estamos entonces que llegamos a este pequeño paréntesis de la literatura y del cine. Entonces quisiéramos hablarle en este día especialmente, creo que es de unos libros y películas. Creo que ha influido para todas aquellas personas que han leído tanto el libro como han podido disfrutar la película, sobre todo animados, la versión de Disney, del Jorobado de Notre Dame. En este caso, el libro como tal se llama Nuestra Señora de París, escrita por ese grandísimo autor francés Victor Hugo. Y entonces, Toño, te cedo la palabra para que me comentes sobre el libro. ¿Qué te pareció? ¿En qué momento de tu vida lo leíste? Y, bueno, y la adaptación, creo. Vamos a centrarnos en la de Disney, que es la más conocida, por supuesto. Que si te pareció fiel, por supuesto. Creo que, como toda película, lleva para mí esto un poco edulcorada de lo que se refiere a la realidad de este jorobado, esta figura deforme, escondida en el campanario de Notre Dame, que creo que toda persona que lo vea, tanto en persona como en la foto, siempre busca como ver las gárgolas o al ver esta figura misteriosa de Quasimodo rondando por esta magnífica catedral francesa. Dime entonces, Toño, coméntame alrededor de la obra. La leí con 20 y algo de años. Es la típica obra que de repente dices, ostras, la tengo que leer. Y por motivos que nunca alcanzas a entender, pues cuando la lees de verdad, han pasado 3-4 años. La leí y me gustó. En parte también porque me pilló en una época en la que me centré mucho en lo medieval. Empezó a llamarme muchísimo la atención pues, todo lo que era tanto historia como arqueología, arquitectura. La arqueología de la arquitectura. Sí, también, arquitectura más bien medieval y me llamaba la atención. Y la empecé a leer pues un poco porque era uno de los autores que nunca había leído y que siempre había deseado leer. Víctor Hugo. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho la novela. Luego, lo típico, lees una novela que te gusta y empiezas a informarte un poco de algunas cosillas. Y descubrí que, curiosamente, el hecho de que la ambientase en París, en Notre Dame, uno de los motivos que lo llevó a ello era porque Victor Hugo, en la época en la que empezó a escribirlo, estaba horrorizado por todo lo que a nivel social se estaba comentando en París en aquella época. Había una ola de deseos de hacer cosas nuevas y que todo lo viejo, todo lo que era la zona vieja de París y sobre todo lo que era la catedral, de hacerle una renovación, un embellecimiento, porque ya era muy decadente, porque claro, ya tenía muchos siglos, y él, para intentar defender y preservar toda esa riqueza que él creía necesaria preservar, ambientó su idea, su historia, precisamente ahí, en Notre Dame y en esa época. La adaptación de Disney, la adaptación de Disney a mí me gustó. La gente lo criticó mucho porque, claro, sí, está edulcorada, pero bueno, es que al final, bueno, no me voy a preocupar si destripo o no destripo al final. Al final hay muchas muertes. Entonces, bueno, una película que tú orientas a niños de todas las edades, claro, 90 años, 95 y alguno de 5, pues hombre, no sé, a lo mejor lo de acabar con un final no feliz donde todos la palman no queda muy infantil. Pues todos felices, el chico guapo acaba con la chica guapa, se casa, en el malo muere. Entonces, en las dos versiones, en las dos versiones el malo muere. Lo que pasa es que bueno, en la primera versión pues hay alguna que otra muerte y el chico no acaba con la chica. Claro. Entonces es una de las últimas películas grandes en 2D de Disney. Se la criticó muchísimo precisamente porque edulcoraba cuando Disney explicaba que era una... Y aún así es una de las películas más oscuras de Disney. Y dijeron también, intentaban explicar que no es lo mismo que, por ejemplo, en El Rey León o en alguna otra película que puede haber algún hecho trágico, pero que después hay una evolución en la que los niños pueden tener un crecimiento personal a partir de lo que han visto, que de repente una película estrictamente infantil que tiene su temática más o menos compleja dentro de lo que tú quieres mostrar. A ver, que es un espectáculo de entretenimiento, no podemos olvidar eso.
cerrarlo con muertes podría llevarles a donde ellos no querían. Y yo creo que que fue una buena idea. Y además, mira, me hace mucha gracia porque además es una película en la que últimamente he pensado un poco porque, bueno, no sé si sabes que desde que ganó Trump pues hay toda esta dinámica de dejarlo woke, intentar volver un poco a ciertas corrientes de pensamiento. Ahí no me voy a meter, pero sí es verdad que Disney había ejemplificado un poco todo lo que es ir hacia lo woke. Y eso de tener que censurar, pues a lo mejor La Cenicienta o Blancanieves por el tema del beso, etcétera, empezar con ciertas historias, me parecía chocante el cómo, en cuestión de 12 años, 15 años que debe de pasar desde el jorobado, no, posiblemente más, desde el jorobado ya casi 20, diría yo, o más. Desde el jorobado hasta ahora, cómo ha evolucionado para que lo que en un momento fueron críticas duras y como ellos justificaban una toma de decisiones, si el jorobado lo hubiesen hecho hace 3 años hubiese sido criticado, pero a lo mejor por blando, por demasiado blando, no sé. Pero digo, la adaptación a mí me parece que es una adaptación que, con todo lo difícil que es pasar una obra adulta, literaria, densa, a lo que es un producto cinematográfico para niños, que además les hace después con el tiempo amar a los clásicos, y esos niños cuando ya no sean tan niños van a volver a ver la película, pero ya van a querer leer la novela, me pareció un producto muy acertado, a pesar de las críticas. Sí, claro, y en este caso quiero hacer hincapié, o sea, la manera que tiene de oxigenar la trama, en este caso como el chivo de Esmeralda, el travieso y celoso chivo de Esmeralda o las gárgolas, que prácticamente crían a Quasimodo en medio de esta reclusión involuntaria por su deformidad, que creo que eso es lo que hace esos matices especiales que definen a Disney, y bueno, sobre todo su banda sonora, en este caso tanto el ambiente como la música, que bueno, en el caso del doblaje latino fue Luis Miguel, el encargado de hacer la música de cierre, no sé aquí en España quién fue, fue igual a Luis Miguel, sí, porque hay una dicotomía eterna entre los doblajes latinos y el doblaje más castizo, de esta manera que a veces nos choca, pero creo que es una película muy disfrutable y sobre todo lo que tú dices, es una invitación a leer, a rebuscar en estos clásicos que nos fomentan el amor por la lectura. Es lo importante conocer estas obras tan trascendentes desde el punto de vista literario, enmarcadas en una época, en este caso del siglo XIX, en un París también lleno de conflictos, con tantas revueltas sociales que hubieron en esta época, y bueno, que alguien como Víctor Hugo, un cronista descomunal de su tiempo, se dedicara a esto, a salvaguardar la memoria de una construcción que creo que es icónica a nivel mundial, podemos considerarla así mismo, más allá de la relevancia mediática y turística que tiene, se puede decir como una de las construcciones capitales del cristianismo, por su antigüedad y la complejidad estructural que tiene y esta arquitectura de la que estamos hablando con anterioridad, y creo que también es una invitación sobre todo a leerlo, y ya saben, queridos amigos,